Sí, me sabe muy mal siempre, lo sabéis, soy muy competitivo y me gusta ganar, nos gusta ganar, pero está claro que cuando hablo, el fútbol es mental, el fútbol es cabeza y hoy ellos tenían el partido quizás más importante de su historia, era una final auténtica para ellos y para nosotros lo hemos intentado, pero al final era un partido que había poco a jugarse y está claro que la diferencia del partido ha estado en lo mental. C'est vrai que forcément je suis dégoûté. Je dis souvent qu'il y a une partie mentale dans le football. Brest était venu pour jouer peut-être le match le plus important de son histoire. Ils ont bien répondu présent et malheureusement l'exigence n'a pas été à la hauteur et ils ont répondu plus présent que nous. Ça vient ternir un peu la sortie, on va dire, mais quel bilan tu fais de cette saison au global? Bueno, antes de nada también decir, es verdad que para este partido no es ni mucho una excusa, pero ha habido una semana también extraña, porque hemos tenido, cada día hemos tenido entre uno y dos jugadores con problemas de gastro. De hecho, hoy Vince, el capitán, no ha podido jugar por esto. Ahora mismo Niklas está muy mal, a nivel de prácticamente vomitando, diarrea, bueno, está muy, muy mal. Entonces, todo un poco. Hay varios jugadores que no se están sintiendo bien, incluso yo empiezo la garriga un poco así. Y lo mismo, cuando mental o el cuerpo no te da, es muy difícil. C'est vrai que déjà on a une semaine, une préparation très bizarre parce qu'on a euh, un virus de gastro-entérite qui a touché certains de nos joueurs. Tous les jours on arrivait avec un ou deux nouveaux cas. Vince n'a pas pu jouer à cause de ça. Niklas a aussi eu des gènes pendant le match. Donc c'est vrai que ça aide pas du tout à préparer un match. Et je disais qu'il y a l'aspect mental, mais il y a bien évidemment l'aspect physique. Et c'est vrai que quand un des deux n'y est pas, c'est plus compliqué. Y después de la pregunta que me hacías de la temporada, bueno, creo que si dejamos hoy aparte, creo que la temporada ha sido buena, creo que hay una mejora clara desde principio a final de temporada, muy bien en Europa, yo creo que progresando y mejorando mucho en liga, cada vez con la idea más clara de lo que queremos, cada vez más jugadores que se conocen entre ellos, por lo tanto creo que hemos acabado muy bien, no hoy, pero creo que a nivel de cómo somos y lo que queremos transmitir hemos sacado mucho mejor. Et c'est vrai que forcément pour revenir ta question sur le ressenti, le bilan de la saison, on est monté en puissance et on a mieux terminé qu'on avait commencé la saison. Il y a eu l'expérience Europa League qui a été très positive aussi. Et c'est vrai que forcément au fur et à mesure des matchs, des entraînements, les joueurs ont aussi pris confiance en eux, envers les autres. Et donc forcément on a su mieux terminer. Y por supuesto creo que es importante también destacar que siempre hay cosas a mejorar, que hay aspectos que sabemos que cuando tú quieres crecer tienes que ser mejor y hay objetivos claros en ser más constantes, en muchas cosas, como lógicamente pues intentarlo hacer un poquito mejor aquí en casa. Hay cosas que tenemos retos importantes y el objetivo del año que viene es no cambiar no hacer mal las cosas que hemos hecho bien y a lo contrario, sino intentar mejorar, mantenerlas de este año y ser mucho mejores la temporada que viene. Et forcément, on regarde tous les aspects, on essaye de s'améliorer, on regarde les défauts pour justement faire mieux. Et donc, toute cette saison, on va prendre tout le positif, tout le négatif, travailler dessus et forcément retravailler les aspects qui sont à retravailler chez nous et capitaliser aussi sur les points positifs qu'on a vus pendant la saison.